Hola, hola, hola gente maravillosa. ¿Cómo están todos por ahí? Espero que genial, súper bien y listos para una nueva aventura en el canal. Soy tu nombre / nombre del canal, y hoy estoy más emocionado que un niño en una tienda de caramelos porque vamos a hacer algo realmente especial. Ya saben que me encanta sorprender, sobre todo a la gente que quiero, y hoy les voy a llevar de paseo a un proyecto muy particular que tengo entre manos. ¿Se acuerdan de Demet? Sí, la misma Demet de los vídeos anteriores, que recientemente se mudó a su nueva casa. Bueno, pues resulta que la mudanza, aunque emocionante, también puede ser un poco agotadora y qué mejor manera de hacer que se sienta en casa que con una rica sorpresa, una pizza casera hecha con todo el amor del mundo. Así que hoy, vamos a meternos de lleno en la cocina y a preparar una pizza que le dejará con la boca abierta. Les prometo que va a ser deliciosa, divertida y sobre todo, una sorpresa que estoy seguro que Demet no va a olvidar. Y antes de que empecemos, como siempre, les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido, si les encantan las sorpresas, la cocina y las risas, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, de dejar sus comentarios y sugerencias. Su apoyo es el motor de este canal y lo valoro muchísimo. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. La cocina nos espera y Demet no se imagina lo que estamos planeando. Ahora sí, manos a la obra. Pero antes de empezar a amasar y a echar ingredientes por doquier, déjenme contarles un poquito sobre mi estrategia secreta para esta pizza sorpresa. No vamos a hacer una pizza cualquiera, no señor, vamos a crear una obra maestra culinaria que combine sus gustos favoritos, aquellos que hemos ido descubriendo a lo largo del tiempo. Y créanme, es más fácil de lo que parece. Lo primero que vamos a necesitar es una buena base, esa masa que sea crujiente por fuera y suave por dentro. Y para esto, no vamos a complicarnos la vida con procesos largos y tediosos. Vamos a usar una receta sencilla, rápida y súper efectiva que estoy seguro que a ustedes también les va a encantar. La clave, como siempre, está en los ingredientes frescos y de buena calidad. Así que vamos a la encimera y vamos a ir sacando todo lo que necesitamos. Tenemos por aquí harina de fuerza, esa que le da elasticidad y buena textura a la masa, levadura fresca, un poquito de sal para realzar los sabores, un chorrito de aceite de oliva virgen extra para darle ese toque mediterráneo que tanto nos gusta y, por supuesto, agua tibia, la temperatura perfecta para que la levadura haga su magia. Verán qué fácil es hacer nuestra propia masa de pizza en casa. Empezamos mezclando la levadura en el agua tibia, esto va a despertar a las bacterias y a hacer que la masa crezca y se ponga esponjosa. Después, en un bol grande colocamos la harina y la sal, hacemos un hueco en el centro como si fuera un volcán y echamos el agua con la levadura y el aceite de oliva. Y ahora, con paciencia y amor, empezamos a integrar todos los ingredientes hasta que la masa empiece a formarse. Al principio puede que esté un poco pegajosa, pero no se preocupen, poco a poco se irá volviendo más manejable. Si ven que está muy seca, pueden añadir un poquito más de agua, si está muy húmeda, un poco más de harina. La clave está en ir ajustando hasta conseguir la consistencia perfecta. Una vez que la masa esté homogénea, la sacamos del bol y la ponemos sobre una superficie enharinada. Ahora empieza la parte divertida, a amasar. Con las manos empezamos a doblar la masa sobre sí misma, empujando hacia adelante y volviendo a doblar. Este proceso es importante porque ayuda a que la masa desarrolle el gluten, que es lo que le da esa elasticidad que buscamos. Amasamos durante unos 10 minutos, o hasta que la masa esté suave, elástica y no se pegue a las manos. Una vez que hemos amasado lo suficiente, formamos una bola con la masa y la colocamos en un bol limpio ligeramente aceitado. Cubrimos el bol con un paño húmedo y lo dejamos reposar en un lugar cálido durante al menos una hora, o hasta que doble su tamaño. Este es el momento en el que la magia de la levadura hace su trabajo y nuestra masa se transforma en una esponja maravillosa. Mientras la masa reposa, vamos a preparar los ingredientes del relleno, aquí es donde la creatividad entra en juego. Y como esta es una sorpresa para Demet, vamos a usar sus ingredientes favoritos, esos que sabemos que le encantan. Para empezar, vamos a usar una base de salsa de tomate casera, esa que preparamos con tomates frescos, ajo, cebolla, orégano y un toque de albahaca. El aroma que desprende es simplemente espectacular. Después vamos a echar una buena cantidad de mozzarella rallada, para que la pizza quede jugosa y con ese efecto fundido que tanto nos gusta.
Y para los ingredientes principales, vamos a usar champiñones frescos laminados, unas rodajas de cebolla morada, un poquito de pimiento rojo en trocitos y, para darle un toque especial, unas aceitunas negras sin hueso. Una combinación que estoy seguro que le va a encantar. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de unas hojitas de albahaca fresca que vamos a añadir al final, cuando la pizza esté recién salida del horno. Ahora que tenemos todos los ingredientes preparados, volvemos a la masa. Miren cómo ha crecido. Está esponjosa y llena de burbujas, lista para ser estirada. Espolvoreamos un poco de harina sobre la superficie de trabajo y colocamos la masa encima. Con un rodillo empezamos a estirar la masa desde el centro hacia los bordes, formando un círculo. No tiene que ser perfecto, lo importante es que tenga un grosor uniforme. Si no tienen rodillo, también pueden estirar la masa con las manos, usando los dedos para presionar suavemente desde el centro hacia los bordes. Una vez que tenemos la masa estirada, la colocamos en una bandeja de horno previamente engrasada o sobre papel de hornear. Y ahora a montar la pizza. Primero extendemos la salsa de tomate sobre la base de la masa, dejando un pequeño borde sin cubrir. Después espolvoreamos la mozzarella rallada por toda la superficie, asegurándonos de que llegue a todos los rincones. Y ahora viene la parte más divertida, la de colocar los ingredientes. Vamos distribuyendo los champiñones, la cebolla, el pimiento y las aceitunas por toda la pizza, dejando espacio para que cada ingrediente tenga su protagonismo. Y ahora, nuestra pizza sorpresa está lista para entrar en el horno. Precalentamos el horno a 220 grados y horneamos la pizza durante unos 15 a 20 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el queso fundido y burbujeante. Mientras la pizza se hornea, vamos preparando el escenario para la sorpresa. La idea es que Demet se sienta mimada y bienvenida a su nuevo hogar. Así que hemos puesto una mesa bonita con un mantel a cuadros, unos platos y cubiertos elegantes y por supuesto, una botella de vino para acompañar la cena. También hemos adornado el ambiente con unas velas aromáticas, creando un ambiente cálido y acogedor. Todo está listo para recibir a la protagonista de la noche. Y aquí viene el momento más esperado, la pizza está lista. La sacamos del horno y el aroma que inunda la cocina es simplemente irresistible. La masa está dorada y crujiente, el queso fundido y burbujeante y los ingredientes se ven apetitosos y deliciosos. Espolvoreamos unas hojas de albahaca fresca por encima y la llevamos a la mesa. Ahora solo queda esperar a que Demet llegue y se sorprenda con esta delicia. Previamente le hemos dicho que venga a casa para una cena tranquila, pero no se imagina lo que le espera. Mientras tanto, yo les voy a contar una anécdota. Recuerdo cuando Demet y yo nos conocimos. Fue en un curso de cocina. Yo, como siempre, era el desastre de la clase. Y ella, la más organizada. Nos reímos muchísimo. Desde ese día, la conexión fue instantánea y la amistad creció como la masa de la pizza. Cada encuentro se convierte en una fiesta, y siempre nos estamos cuidando mutuamente. Para mí, ella es más que una amiga, es como una hermana. Bueno, que ya escucho la puerta. Creo que Demet está llegando. Es momento de actuar. Así que, me voy a esconder en la cocina y cuando entré sorpresa. Hola, Demet. Bienvenida a tu nueva casa. ¿Qué tal todo? Espero que la mudanza no haya sido muy agotadora. Ya sabes que me encanta sorprenderte y que hoy te he preparado una cena especial. Cierra los ojos. No mires, que es una sorpresa. Ahora sí, abre los ojos. ¿Qué te parece? Te he hecho una pizza casera con todo mi cariño. Sé que te encantan las pizzas y he usado todos tus ingredientes favoritos. Mira qué delicia. La he hecho con una masa casera, una salsa de tomate casera, mozzarella, champiñones, cebolla morada, pimiento rojo, aceitunas negras y albahaca fresca. Y huele espectacular. Espero que te guste. La he hecho pensando en ti y en este momento tan especial. Espero que esta cena te haga sentir como en casa y que disfrutes muchísimo. Y ahora, vamos a sentarnos a la mesa y a disfrutar de esta deliciosa pizza. ¡Salud! Por ti, por tu nueva casa y por nuestra amistad. Este es el primer banquete de muchos que vamos a celebrar juntas. Y por supuesto ustedes también desde la distancia, pueden disfrutar un poquito de este momento.
¿Verdad que tiene una pinta increíble? Bueno, no les voy a dar mucha envidia, pero está realmente deliciosa. La masa crujiente, los ingredientes frescos, el queso fundido. Una auténtica explosión de sabor. Esta es una de las cosas que más disfruto hacer, cocinar para la gente que quiero y ver sus caras de felicidad. No hay nada más gratificante que compartir una buena comida y un buen momento con amigos. Y este es sin duda uno de esos momentos que atesoraré en mi corazón. Demet, eres genial y te mereces lo mejor. Y ahora, después de esta deliciosa cena y esta sorpresa tan especial, es momento de ir terminando este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí preparar esta pizza y sorprender a Demet. Hemos visto lo fácil que es hacer nuestra propia masa de pizza en casa, lo divertido que es experimentar con diferentes ingredientes y lo gratificante que es compartir una buena comida con las personas que queremos. Recuerden que la cocina es un lugar para divertirse, para crear y para expresar nuestro amor a través de la comida. No tengan miedo de probar cosas nuevas, de salir de su zona de confort y de añadir su propio toque personal a cada receta. Y lo más importante, disfruten del proceso y compartan sus creaciones con las personas que quieren. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más sorpresas, más recetas y más aventuras en la cocina, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, de dejar sus comentarios y sugerencias y de compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo momentos como este. Me encantaría saber qué les ha parecido la pizza sorpresa, si se animarían a prepararla en casa y si tienen alguna receta o idea que les gustaría que probáramos en el canal. Sus comentarios son muy importantes para mí y los leo todos. Así que déjenlos en la sección de comentarios y no duden en contarme todo lo que se les ocurra. Y como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo, por estar ahí y por formar parte de esta gran familia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo y que se animen a sorprender a sus seres queridos con una deliciosa pizza casera. Recuerden que los pequeños gestos son los que marcan la diferencia y que compartir una comida es una de las formas más bonitas de expresar nuestro cariño. Denle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse nada. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao.